Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesús sea con todos nosotros. Esta es la cuarta lección bajo el tema El Verbo de Dios tomó forma humana y vino a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante que tenga presente la siguiente lectura, pues le dará el sentido al subtema número 9. Juan, capítulo 3, versículo 31. El que viene de arriba, el Verbo, es sobre todos. Viene del cielo. Lo que vio y oyó, eso testifica. El que recibe su testimonio, reconoce la veracidad de Dios. El que Dios envió, su Hijo Jesús, ha hablado la palabra de Dios. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Subtema número 9. Aquella luz verdadera, el Verbo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Juan capítulo 12, versículo 36. En otro tiempo éramos tinieblas, pero creímos a la luz, y ahora somos luz en este mundo. Luces del Señor. Andamos como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dios le dio a su Hijo el ser luz. Hechos capítulo 13, versículo 47. Te he puesto por luz a las naciones, para hacer salvación hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 46. El Hijo de Dios es la palabra de Dios de lo que hablan los siervos de Dios, que da vida eterna. Glorificaban la palabra del Señor. Versículo 48. En Hechos capítulo 3, versículo 26, Dios levantó a su Hijo Jesús y lo envió para dar bendición al que se convierta de su maldad. El profeta que le dijo a Moisés que levantaría, a quien se le debe de oír todo lo que nos hable. En Hechos, capítulo 9, versículo 20, predicaban a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios. Jesús dijo, Juan, capítulo 8, versículo 23, yo soy de arriba, no soy de este mundo. Creed que yo soy. ¿Entendemos? He descendido del cielo. Y no moriréis en pecado. Yo he venido de Dios. Juan
capítulo 6, versículo 46. He visto al Padre. Aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Juan, capítulo 6, versículo 45. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan, capítulo 6, versículo 29. Jesús, enseñando en el templo, dijo, Juan, capítulo 7, versículo 28, no he venido de mí mismo, el que me envió es verdadero. Yo le conozco, porque de él procedo. Juan capítulo 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo busco que la gloria sea para el que me envió. Este es verdadero. En él no hay injusticia. Versículo 18. En Juan, capítulo 12, versículo 46, nuestro Señor dijo, yo la luz he venido al mundo. El que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Al que oye mis palabras y me rechaza, mis palabras le juzgarán. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Cuando Jesús se transfiguró ante sus discípulos, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, resplandeció como la luz del sol, y desde el cielo Dios le habló. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Llegamos al subtema número 10. Y aquel verbo fue hecho carne. La gran pregunta es, ¿cómo Dios pudo hacerse humano? Es aquí donde se diferencian los que tienen fe de los religiosos que han sido doctrinados en sus dogmas. Aquí se necesita ser espiritual para entender lo espiritual. Dios engendró un hijo humano de una mujer, haciéndola concebir por su palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. María dijo, haz en mí conforme a tu palabra. Dios en espíritu inseminó en el vientre de María con su palabra el verbo, la simiente de vida. Nos explica Pedro en su primera carta acerca de la simiente de vida.
en el capítulo 1, versículo 23. La semilla incorruptible, la palabra de Dios, con la que somos renacidos, que da vida permanente, vida eterna. Versículo 25. La palabra de Dios que es anunciada en el Evangelio. Dios siempre ha hablado de diversas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Ahora nos ha hablado por el Hijo. La palabra que ha salido de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. El pan de vida para los hombres. En Lucas capítulo 8, versículo 5, el sembrador, que es Cristo, siembra la semilla, el Evangelio. La semilla, el Evangelio, la palabra de Dios, que es el verbo de vida, versículo 11. La simiente es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Una cosa es no entenderla, la palabra de Dios. Y otra, no querer admitir lo que ella nos enseña. Y seguir tercamente sosteniendo una mentira que está llevando a perdición a infinidad de personas que han creído en Dios y su Hijo, Jesús. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Siguiendo un evangelio adulterado, pervertido por la apostasía que se inició desde el primer siglo, por cristianos que se volvieron fraudulentos al enseñar de Jesús como el hombre Dios, que era diferente a todo ser humano. Si hemos nacido de la simiente de Dios, no pecaremos. El que Dios engendró, el Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Él nos guardará. El verbo de vida, que se manifestó como hombre, es el que nos da vida eterna. El que tiene oído, oiga. Lucas, capítulo 8, versículo 8 y 10. Dios nos revela su misterio. Los incrédulos, por más que se les explique, están ciegos. Se cumple la profecía de Isaías. Oyendo, no entienden. Por tener el corazón engrosado. Oyen pesadamente. No se convierten. Que Dios les bendiga. Gracias.